Todo lo que se dijo era que este paciente presentaba síntomas compatibles con el ébola y había problemas de comunicación con él. Sin embargo, luego la ministra, tal y como ustedes han escuchado, dice que la población debe sentirse tranquila, no hay motivo de alarma. Vamos a conversar acerca de este tema con la doctora Magali Blas, y es médico epidemiólogo, investigadora de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por la invitación y gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por permitirnos estar con ustedes hoy día. Bien, bueno, empezar un poco preguntándole, ¿no? El tema del contagio del ébola, se ha dicho, es bastante complicado y sin embargo hay pues una alarma a nivel mundial. ¿Cómo es que se evalúa esto en nuestro país? Bueno, el ébola es una fiebre hemorrágica severa, entonces es entendible que se hayan despertado muchas alarmas, pero hay que ser muy cautelosos con la información que uno da al público para que no se genere, digamos, una crisis nacional. Entonces, saludo a la ministra que haya salido a medios a decir que no es un caso de ébola. Realmente quizás nunca se debió anunciar esta alarma porque el paciente ya había pasado más de 2 meses en alta mar. Entonces, si tú has pasado más de 21 días desde que has, digamos, tenido un contacto posible y no has desarrollado ningún síntoma, entonces podemos descartar que tenía ébola, ¿no? Desde el comienzo. Entonces quizás la alarma nunca debió salir. En todo caso, el propio MINSA se ha encargado de rectificar lo que inicialmente había informado. Y sobre todo le pido calma a la población, porque ahorita no tenemos ningún caso de ébola en el Perú ni en Sudamérica. Un representante de la Organización Panamericana de la Salud ha dicho de que la probabilidad de que la enfermedad llegue a nuestro país también es extremadamente baja, ¿no? En Brasil se ha descartado, en Chile también ha sucedido lo mismo. Exactamente. Felizmente yo creo que el Ministerio de Salud, y creo que esto es una lección aprendida, va a tomar cartas en el asunto y como dice la ministra, están preparados para responder una crisis y yo saludo mucho la iniciativa que tienen ellos y yo creo que el país en sí pienso que está preparado para responder a algo así. O sea, tomemos esto como una especie de simulacro. Exactamente. Claro, en el buen sentido de la palabra, en ese simulacro, doctora, hemos visto pues que no había mascarilla, los médicos han salido al menos del Hospital Carrión a quejarse. ¿Qué tan cierta es esta información? Bueno, esa es una buena pregunta para los médicos del Hospital Carrión. Creo que, como tú dices bien, esto es un simulacro que nos hace ver cómo están las medidas en nuestro país para enfrentar un caso así. Y creo que es bueno mucho antes de que un posible caso llegue. Pues que no las tenemos, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta para el Ministerio de Salud. Yo creo que ellos se van a poner, digamos, las pilas para poder lograr y poder tener las condiciones necesarias para enfrentar un caso así. Ahora, una de las cosas que se han dicho sobre este virus, además, es que, más allá de las dificultades de que llegue hasta acá, de llegar, el caso de que se reproduzca tanto en el África es también por la pobreza. Y con la pobreza, la falta, por ejemplo, de salubridad. Entonces tendríamos de repente algunos focos con los que tendríamos que tener especial cuidado de venir una persona con esas características. ¿Cuál es el ambiente, en todo caso, en el que se dan las condiciones necesarias para que se desarrolle el virus? Bueno, el ébola se contagia a través de contacto con fluidos, sea de sangre o saliva o sudor o hasta semen, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es educación a la población en saber cuáles son las formas de contagio de este virus y qué formas debo emplear para prevenir. Por ejemplo, lavado de manos, saber que si alguien fallece de ébola no me debo acercar a ningún contacto con ropa o secreción de esta persona, que es lo que sucede. Las personas se acercan mucho a los cuerpos de los fallecidos de esta enfermedad y ahí se contagian y hay muertes de familias. O el sudor incluso. Exactamente. Ahora, tenemos entendido, uno de los ejemplos claros que escuchábamos también en algunos medios era, el ébola presenta, pues, por ejemplo, diarreas. Y si uno, como en el África, está en contacto directo porque no hay lavadora, entonces lava a mano todos los utensilios, digamos, que utiliza para tratar a una persona que puede tener una fiebre normal, pero que sea ébola, hay un contagio que podría ser inminente, ¿no? Exactamente. Entonces, educación a la población creo que es una de las medidas más importantes para prevenir esta infección. Claro, por ejemplo, usted habla pues, de no estar cerca o no tener contacto con los fallecidos. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en algunos países como Liberia, en donde habían fallecidos incluso hasta en las carreteras, ahí han permanecido varios días y la gente, por desconocimiento también, no tener mayores nociones, pues comenzó a contagiarse y esto generó todo un polvorín, ¿no?, en estos países ahí en África. Pero aquí en el Perú, el tema de conocer un poco más cuáles síntomas, cómo puede identificar a un paciente que pueda estar sufriendo de ébola, ¿cuáles serían así, a vista de pájaro?
Bueno, los síntomas usualmente se inician entre 2 a 21 días después del contagio, del contacto con una persona. Usualmente ocurren entre 8 a 10 días, ese es el promedio. ¿Y qué síntomas puede tener una persona? Dolor de cabeza, malestar general, fiebre, dolores musculares, diarreas, vómitos, y luego esto proviene el sangrado masivo, ¿no? Vómitos con sangre, sangrado de los ojos. ¿Por qué? Porque el virus lo que hace es afectar a todo el sistema inmune y luego afecta a todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Y esto produce al final la muerte inminente, ¿no? El sangrado masivo hace que me baje la presión, que entre en shock y finalmente muera. Ahora, el tema pues de la mortalidad es una de las cosas que más ha preocupado, es hasta 90% de mortalidad teniendo este virus. Así es. Actualmente existen más de 8.000 muertes por ébola en esta epidemia, ¿no? Con la variedad de ébola tipo Zaire. La tasa de letalidad se estima que es alrededor de 70%, pero es cierto, la tasa de mortalidad puede llegar hasta 90% de los casos. Solo 10% de personas pueden sobrevivir. ¿Cuántos brotes se han dado hasta ahora del ébola? Este es el más mortal, creo, ¿no? El último. Este es el que se ha expandido un poco más. Se han dado mucho más de 8 brotes ya desde que se descubrió por primera vez. Y nadie se ha preocupado anteriormente, digamos, porque sucedía en un continente pues que no tiene o no es foco de atención para algunos medios. Exactamente. Muchas cosas suceden, y esto es una lección aprendida en cuanto a ética. Muchas cosas suceden en África y no le prestamos atención hasta que no llega a países como Estados Unidos o Europa, en el caso de España, Europa. Entonces no le prestamos atención hasta que realmente sucede, digamos, la migración de una persona y un caso de ébola en estos países. Creo que debemos prestar mucho más atención a las cosas que suceden, porque ahora todo es global, ¿no? En este caso, y el problema es que esta epidemia se ha trasladado de 3 países en África ya fuera de los continentes, y eso hace que se hayan despertado las alarmas. Pero esta es una lección aprendida, decirle a la población que, digamos, cualquier epidemia puede ser global, cualquier virus puede mutar, puede transitar países, puede transitar fronteras, y ahora realmente vivimos en un mundo globalizado. Nada, como toda enfermedad tan mortal como esta, que suele ser también pues trágica para quienes lo han adquirido, la prevención es lo más importante, ¿no? Y si se detecta a tiempo es curable también, pero en un grado avanzado ya es imposible, me realmente parece, ¿no? No hay ningún tratamiento ahorita efectivo para el ébola. Se está ensayando, por ejemplo, en algunos, en Estados Unidos, el CIMAP, que se llama, que es un tratamiento, pero está en etapa experimental. No hay ningún medicamento aprobado todavía para tratar el ébola. Lo único que puedes hacer es, como tú dices, manejar los síntomas, ¿no? Por ejemplo, controlar la presión, tratar de, si es que hay hemorragias, la deshidratación, en fin. Exactamente, poner volumen en el cuerpo mediante hidratantes, etcétera. Pero todavía no hay ningún tratamiento ni ninguna vacuna efectiva contra el ébola. Pero sí hay vacunas que están desarrollándose. Ahora, una de las cosas que también la posibilidad de que tengamos aquí casos es a través de este murciélago, ¿no? Que también transmite la enfermedad al morder las frutas que después podrían ser recogidas por las personas que las consuman, ¿no? Esa es una posibilidad baja en nuestro país. Bueno, justamente sí, aún no se ha confirmado totalmente si el hospedero es este murciélago de la fruta, pero lo que se presume es que el primer caso, que fue un niño de menos de 2 años, que vivía en la República de Guinea, de alguna manera entró en contacto con esta fruta, digamos, contaminada, y ese fue el aparentemente no confirmado primer caso índice que hubo de ébola en esta epidemia que estamos viviendo. Sería fundamental corroborar eso para después saber a futuro cuál es el transmisor o cómo tratar de evitar más casos, ¿no? De hecho, eso es real. Es importante usualmente encontrar el caso índice y encontrar cómo se transmite el ébola, pero es muy difícil porque normalmente lo detectamos cuando ya ocurrieron un cierto número de muertes y ya estamos con una etapa epidemia. ¿Los animales lo pueden transmitir? Justamente el virus puede atacar humanos y puede atacar primates, como por ejemplo los chimpancés, los monos, ¿no? Los gorilas. Sí se pueden contagiar, estos chimpancés, monos y gorilas, pero el reservorio, es decir, donde estaría el ébola aparentemente, son los murciélagos. Ahora, pero esto no ha sido comprobado en canes, porque vimos el caso de Excalibur y aparentemente tendría el virus, pero sin síntomas. Así es. Sí hay, digamos, hay un contagio. Sí, es posible, digamos, que, por ejemplo, lo que se ha visto es que de chimpancés o monos puedan pasar a humanos por contacto directo, ¿no? Es decir, por ejemplo, los humanos matan a los gorilas o los monos, entran en contacto directo con la sangre y se infectan.
Claro, ahora los primates pues son muy parecidos a nosotros también en cuanto a la anatomía, fisiología, en fin, ¿no? En Rusia han anunciado que van a iniciar justamente pruebas para tratar de encontrar una cura en primates, ¿no? Bueno, de hecho los estudios que se han hecho para probar vacunas terapéuticas y vacunas profilácticas los han hecho en primates. Temas también ahí a consultar es si uno puede pues tener, digamos, la prueba que determina si una persona, un organismo tiene o no el virus, a partir de eso también puede desarrollar la cura o la vacuna, en fin. Sí, efectivamente lo que haces es, como no puedes obviamente probar una cura infectando a un humano con virus del ébola porque es letal, lo que haces es infectas a animales que son muy parecidos al humano, que tienen un ciclo muy parecido al humano para poder probar vacunas, digamos, preventivas, o sea, que evitan que yo me contagie el virus, o vacunas terapéuticas, que son vacunas que me curan si es que tengo el virus. Pero hasta ahorita no existe ninguna vacuna preventiva o terapéutica ni ningún medicamento que te cure el ébola que haya sido aprobado. Sí hay estudios, sí hay medicamentos en investigación, pero que todavía ninguno ha sido aprobado. ¿No es coincidencia o es una circunstancia que se ha dado? No sé, de repente usted puede hacer otro tipo de análisis, que sea en África, donde se dan este tipo de brotes de enfermedades como estas, el ébola, el SIDA y otros, ¿no? Es interesante. También se originó ahí, así como otros tipos de virus, pero justamente es el paso de una población rural donde hubo un infectado a una ciudad donde hay mucho más contacto entre humanos, donde hay muchas más redes sociales, donde esta epidemia puede explotar y transmitirse a otros continentes, ¿no? Ya, correcto, porque muchos hablan pues de que hay laboratorios enormes que están experimentando con estos seres humanos, ¿no? Y como se trata de África, bueno, pues será África, ¿no?, en la que haremos las pruebas. Yo diría que a veces se pierde, pues se escapa de las manos, ¿no?, el control de este tipo de procedimientos, pero esas son especulaciones, ¿no? Claro, yo diría que eso es una especulación y que actualmente, y yo, bueno, en la Universidad Cayetano Heredia trabajamos mucho en investigación, ¿no? Hay muchas regulaciones éticas para probar medicamentos y diseñar, entonces yo de verdad descartaría, digamos, esa aseveración. Ahora, algo curioso en todo caso, y ya que hacemos la comparación con el SIDA, es el ébola, como bien usted ha dicho, no es nuevo, es un virus que ya ha estado pues 38 años en África. En 76. Y, así es, bueno, en todo caso, a décadas en África, y en ese sentido no es nuevo, y sin embargo recién hasta ahora podemos ver pues algunas medidas, digamos, de precaución. En el SIDA no sucedió lo mismo, y la pregunta es ¿por qué? ¿No? En el SIDA inmediatamente se prendió la alarma. Así es. Bueno, la ventaja del VIH, ya no lo llamaría SIDA porque SIDA es como el último estadio del VIH, es que ahora, por ejemplo, y nosotros trabajamos mucho en campañas para promover, por ejemplo, la prueba de VIH, es que el VIH ahora tiene tratamiento y alguien con VIH puede vivir muchos años. Es decir, las campañas de los 80, donde te ponían VIH es igual a sinónimo de un cadáver, eso impactó mucho en la mente de la población y esto provocó que muchas personas le tengan terror a hacerse una prueba de VIH, no quieren hacerse la prueba de VIH, ¿no? Pero quiero decirles que el VIH ahora es como una enfermedad crónica, es como tener diabetes, es como tener hipertensión. Si tú tomas tu medicamento, vas a controlar tu salud adecuadamente y vas a vivir años, ¿no? Y tenemos varios ejemplos en la farándula de personas con VIH que están viviendo tranquilamente su vida. Ahora, claro, es importante, ¿no?, que se tomen medidas, que todo esto sirva como una advertencia a futuro para eventuales casos de ébola, pero ¿y por qué no dedicarnos, creo, de manera integral? Supongo que se está haciendo, pero quizás dedicarle mayores campañas a la lucha contra la tuberculosis, que se sigue multiplicando en nuestro país, las ETS también, por ejemplo, ¿no? B, etcétera, ¿no? Creo que hay enfermedades con las que convivimos, pero como no son populares, entre comillas, como el ébola, pues están allí, ¿no? Exacto. La tuberculosis multidrogo resistente, tuberculosis en general, el virus del VIH, bueno, ahora que ya existe tratamiento, pero muchas infecciones matan mucho más que el ébola. O han matado muchas más personas que el ébola hasta ahora. Entonces yo le diría, pongámonos también en el lugar de esas personas y abordemos y tomemos medidas para combatir también esas enfermedades. Y algo que quería enfatizar es que lo que nos falta mucho en el país es prevención. No tenemos personal entrenado en desarrollar e implementar campañas para prevención de la salud. Entonces, usualmente los médicos, yo soy médico, enfermeras, obstetrices, nos entrenamos en curar, ¿no? La medicina preventiva está en un estado primitivo en el país. No por mucho tiempo, porque en el Cayetano acabamos de lanzar la carrera de salud pública y salud global, que es una nueva carrera enfocada
netamente en prevención, pero a nivel de poblaciones, no en individuos, sino en poblaciones y con una visión de salud y no de enfermedad. Es decir, lo que busca esta carrera es evitar que las personas lleguen al hospital. Cuando una persona yo la veo en el hospital es porque ya es muy tarde, ha pasado en varias digamos, factores en su vida que han evitado o que han, digamos, hecho que llegue al hospital. Lo que quiere esta carrera es evitar que las personas lleguen al hospital, trabajar mucho en prevención, y de hecho hemos lanzado esta carrera este año por la Facultad de Salud Pública y Salud Global, así que aquellos interesados pueden averiguar sobre Muy bien. Vamos a escuchar algunas llamadas también del público, doctora, le invito a colocarse los audífonos, son las 5:26. ¿Aló? Buenas tardes, señor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Yo felicito por esta explicación de la doctora que ha hecho a los que escuchan sobre el ébola, pero se ha olvidado de algo muy importante, decirle a la población que el ébola no es aeróbico. O sea, la gente ahora estuvo en un almuerzo y la verdad que era un pánico total cuando por la radio salió que sí, que había una persona en el hospital Carrión, bueno, y todo el mundo se comenzó a mirar y dijo, uy, caramba, llegó a Lima. Entonces, yo, bueno, comprendo que todo está con un tema de total estrés por esa cuestión de ébola, pero hay que explicarle a la población de que esto no es aeróbico, o sea, no es que de pronto te vas a contagiar, siempre y cuando tengas contacto con un enfermo, ¿no? O sea, eso que quería que la doctora lo explique bien para que la gente no entre en pánico con este tema. Excelente, es una muy excelente aseveración. Como lo mencioné, el ébola se transmite con fluidos, sangre, líquidos corporales, no se transmite a través de la comida ni el aire. Entonces, a través del aire yo no me voy a contagiar del ébola, a través de la comida tampoco me voy a contagiar del ébola. No es un virus que esté volando allí, ¿no? Bueno, pero alguien que hablase de repente muy cerca a otra persona y pudiese transmitir saliva. Si es que hay, claro, directo contacto con secreción, besos, contacto directo, puede ocurrir una transmisión. Una llamada más exitosa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Bienvenido. Es muy lamentable, ¿no?, que siendo el país que estamos en crecimiento, no tengamos pues equipos adecuados para, en el caso de una emergencia, así, en el caso de este mal de ébola, ¿no? Ha pasado así, lo han llevado acá al Callao, creo, a un hospital, Carrión, ¿no?, donde ni siquiera tienen las infraestructuras, los equipos, pues, como todo hospital así, lo más, hasta Chile tiene. Nosotros prácticamente estamos hasta ahora no, ni siquiera han podido solucionar la huelga de los médicos, ¿no?, que están reclamando más equipamiento así en los hospitales, ¿no?, porque están desabastecidos, así. O sea, ¿quiénes son los responsables? El ministro, el gobierno también, que tienen que, no, prácticamente, pues, esperan todavía que se instale el ébola, no, Dios no quiera, para que recién ahí reaccionen. O sea, ni siquiera equipos contamos, ya es una sinvergüencería, ¿no? De cómo puedo, ayer mi se demora, te sacan un comunicado, pero así tardía, así de... Bueno, caballero, bien, muchas gracias. Tenemos tiempo para una llamada más. Aló, buenas tardes. Sí, aló, ¿qué tal? Buenas tardes, le habla José de Zárate. Sí, señor José, lo escuchamos. Sí, sobre el ébola, mira, yo creo que para mí todo esto es no quiero despoticar o decir algo malo ahí los que están en la mesa. Lo que pasa es que a mí esto me suena toda una conspiración, porque mira, todos sabemos que esto del ébola, del SIDA y muchos males son generados para prácticamente poner miedo a los países subdesarrollados tercermundistas que somos nosotros. Ya sabemos cómo se maneja todo este maquinario monopólico de medicinas, y entonces esto del ébola, justo hace poquito, la semana pasada, un caso con una española creo, y después no detectaron, todos le metieron la culpa a un perro, que una era una enfermera, y a las finales toda la gente española salieron defensa de los animales. Si todos vamos a empezar que los animales, los murciélagos, dice la señorita que están infectados de ébola. En los chinos, décadas comen murciélagos. Hasta ahora no sé, no hay una ciencia que diga que sí, que el otro. Hasta ahorita nada, solamente son campañas, porque muchos de los países que salen, los grandes países salen, y nosotros los tercermundistas que somos nosotros, mira, sí, esto que el otro. Correcto, bien, señor. En todo caso hay que dejar algunas famosas teorías también de la conspiración, ¿no? Que es lo que habíamos hace un instante precisado también con usted, ¿no? Bueno, algo para concluir, por favor, doctora. Calma al público. Es importante recordar que la forma de transmisión del ébola no ha llegado al país, entonces este es un llamado para implementar adecuadamente. Siempre hay que ponernos en ese supuesto, pero yo les pido calma a todos. El ébola no está en el Perú,
esperemos que nunca llegue, y a informarse mucho sobre las medidas de prevención de esta enfermedad y de muchas otras. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. La doctora Magali Blas, médico epidemiólogo e investigadora de la Universidad de Cayetano Heredia, aquí en Radio Éxitos.